¿Quién vive? ¡Vivo! Y a su nombre. ¡Gloria! ¿Cómo está su pueblo? ¡Gloria! Amén. Dios es bueno en todo tiempo, mis amados, y nos permite estar aquí en medio con ustedes una vez más para compartir la palabra. Y en todo tiempo el Señor nos ha llevado de la mano. Esta es una casa amiga, la sentimos en nuestra casa. El Señor bendiga a sus pastores, al apóstol Hugo, a la apóstol Mariela, y a cada uno de los pastores que ha levantado, al pastor Darío, Neitis, y a mi estimado pastor Edwin. Dios es bueno, amado. Pero quiero decirte que Dios había dado una palabra a esta casa, donde Él iba a levantar pastores, iba a levantar evangelistas, iba a levantar maestros. Y yo creo que eso ha de venir. Creo en esa palabra del Señor, porque a pesar de que la maldad se ha multiplicado, la gracia siempre se va a multiplicar más. Amén. Lo creemos. La palabra que necesitamos está acá en la Biblia, no está en ninguna otra parte. Nosotros tenemos un manual, nuestro mapa, el que nos guía, y es la palabra del Señor. Lo que vayamos a darle siempre tiene que estar en la palabra. Y Dios bendiga esta casa, porque ha sido fiel a la palabra del Señor. Ha sido aquella que ha alimentado y que ha levantado personas en todo momento, pero sustentada en la palabra. Y eso es para honra y gloria del Señor primeramente, que levanta casa, que levanta iglesia, donde se puede predicar la palabra del Señor libremente. No hay nadie que te diga, no digas tantas citas bíblicas, no pastor, no comente tanto, diga una palabra para motivar a la iglesia. Y la iglesia no necesita de motivación, la iglesia necesita de alimento. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y de conocimiento de la palabra de Dios. Hoy venimos con una palabra, viene un poco con el tema que ustedes tienen, empoderado con una visión, ¿cierto?, que les va a dar para alcanzar lo que Dios tiene preparado para esta casa. La palabra, para que aquel que toma nota, el título es La visión de Dios a las naciones. Y justamente esta tu casa era levántate y resplandece, una visión a las naciones. Es el lema de esta casa y es el título de la prédica, la visión de Dios. Porque primero, antes de que venga a la casa, tiene que ser la visión de Dios, y tú la tomas o la rechazas. Todo viene como una buena dádiva de parte de Dios. Todo viene para ser de bendición. Déjame decirte que la bendición de Dios va a ser siempre una: crece y multiplica. Crece y multiplica. Esa es la visión que Dios tiene, una única visión. Dios no habla de algo de que restas y divides. Gracias al Señor, mi Dios suma, pero multiplica más de lo que suma. La palabra dice que cuando la iglesia se prepara, Dios va a añadir a la casa a aquellos que han de ser salvos. Pero la gente piensa que es suma, pero no es suma, es multiplicación. Es multiplicación en todo tiempo. Mi Dios no suma de uno en uno, mi Dios multiplica. Por eso puede haber una casa que se levanta con esfuerzo, y a veces pareciera que no está el Señor obrando, porque siente que de repente tiene 30, 40 miembros y de repente le cae, y van 30, 40 miembros y le cae. Pero después Dios viene y levanta 50, 60 miembros y vuelve a caer. Pero eso es como cuando usted está iniciando, mi Dios, el crecimiento de una planta. Usted ve que levanta una planta y las hojas se caen continuamente. Y usted dice que esta planta no va a avanzar, esta planta no va a dar fruto.
Pero resulta ser que esa pequeña planta lo que estaba haciendo eran las raíces profundas, el fundamento para después crecer y dar los frutos que Dios tiene preparados. Así ha sido esta casa. Los que han iniciado la obra aquí en este lugar saben que al comienzo fueron pocos. Conocen la historia. Pero hoy día Dios ha llenado la casa. Pero no solamente la ha llenado para acá, sino que ahora Dios tiene abierto puertas para que Él crezca donde Dios tiene preparado que Él crezca. Y por eso de repente su apóstol no lo tienen acá, porque Dios le ha mandado a que donde pise la planta de su pie, el Señor va bendiciendo ese lugar, porque quizás va a levantar iglesia y va a tener que exportar esos pastores y esos maestros que hoy día están sentados acá. Dios tiene una bendición para esta casa. La voluntad de Dios es que haya multiplicación en la creación. Y desde un principio Dios lo ha hecho de esa manera. Si vamos a la palabra, en Génesis 1:28, Él le dio directamente una bendición, pero le dio también un mandato al primer hombre y a la primera mujer, a Adán y Eva. La palabra era, Dios le bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde un principio, Dios colocó que cada simiente tenía el potencial para engendrar una floresta entera. No era solamente para hacer una pequeña planta, sino para hacer un bosque. Así que una iglesia no está para que sea una iglesia por siempre, sino para que esa iglesia permita crecer en nuevas iglesias y pueda alcanzar aún aquellos que uno no va a poder tocar. Amados, en este tiempo usted empezará a ver que en el oriente del país, en el occidente del país, en el sur del país, ¿por qué no? Se van a levantar obras de levántate y resplandece. Pero sin tomar solamente este país, llegará el tiempo donde en otras naciones el Señor va a empezar a cumplir la palabra que ya estaba escrita al comienzo, una visión a las naciones. Pero para ello necesita que usted se lo crea. Dios no va a poder sembrar una palabra de crecimiento si usted no la recibe. Si usted no dice, yo soy parte de eso. Por eso la palabra va directamente, porque Dios lo que quiere hoy día es que todas las cosas que son saludables y llenas de vida se multipliquen en algún momento. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Si los animales, las plantas y todo lo que está vivo se reproduce, ¿por qué el que está sentado en su silla no se reproduce? ¿Aló? ¿Sabe usted que la mejor manera para hacer crecer la iglesia es que cada miembro traiga uno a la casa del Señor? Y si cada uno de nosotros da al menos el fruto del uno, la iglesia no solamente se multiplica, sino que llega el tiempo que al cabo de unos pocos años la iglesia del Señor pueden ser más de 10 millardos de millones de personas. ¿Sabía usted eso? Solamente con que las iglesias actuales, cada uno lleve uno. Y ese uno después traiga uno. Pero ese es el tiempo de la multiplicación de Dios. Dios en ningún momento te ha dicho, llégate y acomódate y disfruta de la palabra del domingo. Sino que la palabra de un principio era fructificar y multiplicaos. No te dijo fructificar y sumaos. Directamente te habla de multiplicación. Así que Dios, cuando te da la palabra, te dice crece y multiplícate. Levanta la casa, pero crea nuevas casas. Dios va a llegar el tiempo que colocará en cada uno de ustedes el querer y el hacer.
y pondrá en cada uno de ustedes la autoridad delegada que su apóstol colocará en cada uno para que ustedes puedan crecer, pero se lo tienen que creer. Si ustedes no se lo creen, lamentablemente nadie lo podrá hacer. Es la palabra que está en el Señor. Pero la iglesia se tiene que preparar. ¿Y cómo se prepara esa iglesia? La iglesia se prepara con miembros que están dispuestos a servir, que vienen a poner el extra, no solamente a recibir, sino a servir con amor y con justicia. Lo primero que yo veo es que para que la iglesia del Señor creciera, en la iglesia primitiva, debería ser mi principio, la base de mi conocimiento para crecer, ellos se prepararon y los apóstoles sabían que no podían y empezaron a llamar a aquellos que iban a ser diáconos, aquellos que iban a servir, para que los que estaban predicando se dedicaran a orar y a buscar la palabra, a profundizar. Pero para eso se tiene que levantar la iglesia, una iglesia que ore, una iglesia que sirva, una iglesia que apoye a la obra de Dios. Y solo así venía la palabra. Después de eso decía la palabra y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué te quiero decir? Que aún aquellos que profesen otras religiones van a venir, porque conocerán que hay un Dios vivo, un Dios verdadero. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver eso. Tenemos la oportunidad de llevar un ministerio a nivel nacional que se llama acompañamiento. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en el estado Anzoátegui llaman 2 sacerdotes que se han acercado porque sienten que tienen un vacío en su corazón. Y aunque tiene uno 80 años y el otro tiene 60 años, sienten que no conocen a Dios. ¿Qué te parece? Se llenan de filosofía, se llenan de muchos estudios, pero su corazón está apartado de Dios. Muchos, cuando usted empieza a servir con amor, con misericordia, no a levantarle juicio, sino a ganarlo con amor. ¿Qué era lo que hacía el Señor? El Señor caminaba entre la gente como aquel que tiene autoridad, pero lo hacía con amor y misericordia. Él no desechó a ninguno, sino que el que venía a Él no le echaba afuera, sino más bien lo ganaba para el reino de Dios. Si eso hacía mi Jesús, ¿por qué nosotros no? Amado, Dios va a levantar esta casa más grande de lo que ustedes ven. Este es un templo, pero no va a caber la gente en este templo. Se levantarán más templos. Y llegará el tiempo que para poder hacer un congreso de esto, tendremos que ir al Parque del Este y hacerlo al aire libre. Porque así lo hará el Señor. Pero usted se lo tiene que creer. Y no solamente creerlo, sino crecer y multiplicarte. No te puedes quedar con eso. El mismo Señor, a través de la palabra, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Pablo fue llamado, dice la palabra que entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y se multiplicaba la palabra del Señor y era edificada la casa de Dios. Dios no tiene límites para edificar. Dios tiene una obra que va a multiplicar. Dios quiere multiplicar. ¿Saben? La palabra es la punta de lanza para abrir aún caminos donde nadie lo conoce. Dios va a abrir el camino tan grande que la bendición todavía apenas no lo podemos ver. Podemos concebir números, llenar esta casa, pero Dios tiene algo más grande. A través de esa palabra debemos entender la voluntad de Dios. Y esa voluntad, amado, es que usted se crezca y multiplique. No que sea uno solo. A veces la gente no quiere llamar a más nadie, porque dice, ¿cómo vamos a hacer para traer más gente a la casa de Dios si en el carro que tenemos nada más caben 4? Mi amado, si Dios quiere, le da un autobús. Amén.
pero usted lo tiene que pensar. Aleluya. ¿Quiere algo más grande? Piense que Dios puede crecer. Pero mientras usted limite a Dios, Dios te está limitando es a ti. Porque tú, lamentablemente, no vas a limitar a Dios. Dios se buscará otro que haga la labor. Dios aún de las piedras levantará cielo. Esta mañana hablaba el pastor Miguel de Piñero, que de esos huesos secos, todavía de los aquellos que están muertos, Dios de eso puede levantar siervos. Así que es mejor que seamos nosotros, que estemos en la línea del Señor, conectados con el Señor. ¿Cómo? Como Dios quiera. Si hay que multiplicar campos, Dios multiplicará campos. Si hay que multiplicar la gente dentro del campo, Dios lo hará. Pero para eso tú tienes que poner la obra. Tú tienes que poner esa obra, ese grano, que Dios hará que la obra cambie. Porque apenas un grano de arena, dice que cuando un grano de arena entra dentro de una ostra, al cabo del tiempo se convierte en una hermosa perla. Pero era un grano de arena en un comienzo. Así que aquello que te molesta, aquello que no te gusta, es justamente lo que te va a permitir crecer. Así que necesitas en este tiempo salir y ver en tu vecino, ver en tu propia familia. Esos son los primeros que tú tienes que tocar para que vengan al camino del Señor. Primero, dice la palabra, que aquel que hace convertir a uno que está perdido, no solamente ha ganado un alma, sino que cubre multitud de pecados. Dios es bueno. Dios es bueno, así que sea uno con el Señor. Porque la palabra dice que Él necesita y espera que usted y yo busquemos crecer y multiplicarnos. Porque ese es el mandato desde un principio. Busca crecer y multiplicarte. Cuando la palabra del Señor nos muestra que en medio del crecimiento usted va a tener no solamente el conocimiento, sino que empieza a tener temor del Señor. Y aquel que tiene temor del Señor empieza a conocer y empieza a obedecer. Y sabe que el camino a la bendición viene por la obediencia a la palabra de Dios. Antes no. A veces queremos las bendiciones, pero las bendiciones solamente porque las pedimos. Pero Dios quiere que primero obedezcas. Y la palabra dice en Deuteronomio 28 que si usted obedece a la palabra y a los mandatos de Dios, las bendiciones de Dios vendrán y te alcanzarán. No las tienes que buscar, ellas vendrán y te alcanzarán. Amén. Y son bendiciones para bien. Y eso empieza por la obediencia. Hoy quiero que guardes esa palabra, porque Dios quiere, amado, en este tiempo, que la paz, aunque afuera no hay paz, en la casa del Señor puedas tener paz, puedas encontrar la paz que requieres en este tiempo, porque de esa manera habrá paz, como dice la palabra, en Judea, en Galilea y en Samaria, y serán edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentarán las fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios va a levantar cada obra que cree en Él, pero ¿sabes cómo? Fortalecidas por el Espíritu del Señor. Hoy más que nunca es necesario que entiendas la necesidad de multiplicarte. La visión de Dios es que crezcas, pero no que crezcas de uno en uno, que te multipliques. Pero para eso es necesario tener dos asuntos claros. Y el primero es la transformación. Porque antes de que Dios dice, crece y multiplícate, debe haber una total y genuina conversión. Usted tiene que ser transformado. Cuando Dios te va a entregar el poder y la autoridad, Él necesita que tu corazón sea transformado. Cuando Jacob vino al Señor, él vino, pero apenas le servía a su tío. Pero fue cuando tuvo el encuentro con el Señor en Peniel, que él realmente fue transformado. Y a partir de allí,
Jacob creció. No eran los 12. Empezó a multiplicarse. Y empezó a ser aquel que realmente le fue entregada la bendición de multiplicarse. Porque a su papá se le había entregado, pero de alguna manera la retuvo. Dios bendijo a Jacob, pero después de ese encuentro en Peniel. A veces necesitamos tener ese encuentro. A veces el Señor tiene que quitarnos aquello que de alguna manera nos ha atrapado. Jacob al principio era aquel que engaña, que suplanta. Ese era su nombre. Pero tuvo que tener el encuentro con el Señor para que su nombre fuera cambiado a Israel. Aquel que contiende con Dios. Pero también otra versión dice aquel que pelea junto a Dios. Y es conocido como el príncipe de las naciones. Dios prepara los corazones, pero para ello debes entender que lo primero que tiene que haber es una transformación. Aquel que huía, aquel que buscaba en su intelecto cómo resolver las cosas, en su astucia, fue tocado en el muslo para que no corriera más, sino para que buscara la transformación del Señor. En medio de la transformación, Dios le bendijo, porque a partir de allí realmente vino el crecimiento de Jacob. Ya no como el que servía, sino como aquel que empezaba a ser el patriarca del Señor. Aquel que iba a ser bendecido, porque aún cuando él servía fue bendecido, claro que sí. Y a lo mejor hay muchas personas que están sirviendo y son bendecidos, pero Dios les llama a que sea uno que levante y funde y refunde iglesias. Si usted lo cree, amado, esta iglesia va a crecer, como Dios ya lo dijo. Una visión para las naciones. El corazón de su apóstol ha sido el de crecer, el de buscar, el de creer en la palabra de Dios, en ir y tocar, y a donde Dios le ha llevado, ahí Dios va a fundar. Si han estado en España se levanta. Si han estado en Irlanda se levanta. Si Dios lo ha tenido en Estados Unidos se levanta. Si Dios lo ha tenido en Colombia se levanta. Si usted lo cree, Dios lo va a hacer. Pero para que se haga, usted tiene que ser parte del crecimiento. Para que se haga, usted tiene que ser aquel que tiene ganas de ser transformado. De un siervo a un pastor. Mejor aún, de uno que apenas va a la iglesia a recibir, a ser siervo, para después ser pastor. Porque a veces nada más venimos a recibir, nos encanta recibir. Pero yo le digo algo, a veces me preocupa, porque yo digo, hay gente que recibe, y pareciera que está sobrealimentado, y algún día le va a dar una diabetes. Un coma diabético le va a dar de tanto recibir. Dios no quiere que te quedes solamente recibiendo, porque el que recibe y recibe continuamente, llega el momento, amados, que empieza a rechazar el alimento que le dan. Empieza a recibir solamente y ahora empieza a ser crítico. Esto me lo como, esto no. Pero es el alimento de la casa. Pero el que está sirviendo, como si está activo, está recibiendo, porque él no puede dar de lo que no recibe. Así que tiene que alimentarse completo para poder dar. Y ese le va a permitir crecer para ser el pastor que Dios va a levantar en alguna iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿por qué el Señor levantó a algunos pastores? Si yo pienso que tengo más tiempo aquí y Dios me pudo levantar a mí, pero resulta ser que no es por elección, sino es por llamamiento. Y cuando Dios coloca llamamiento, la persona puede crecer a la altura y al tamaño que Dios tiene preparado. Tú quieras esa altura, quieras tener el galardón de ser un pastor del Señor, entonces pelea la buena batalla. Suelta tus vestiduras,
como aquel que asiste, deja de ser asistente para que empieces a ser un servidor. Y algún día vas a llegar a ser pastor, o algún día vas a llegar a ser el maestro, o algún día vas a ser el evangelista. Si usted lo cree, yo le voy a decir, en el Señor no hay edad, porque habrán algunos que dirán yo soy muy joven, y habrán algunos que dicen, hermano, ya yo estoy en la tercera, no importa, Dios le dará la fuerza para que llegue a la cuarta. Dios lo va a levantar a la cuarta. ¿O es que usted cree? ¿Sabe a qué edad Jacobo empezó a tener frutos? Ya estaba pisando casi los 80 años. Históricamente, eso casi no se comenta. Porque lo que se entiende es que Abraham fue el que tuvo a los 99 años a Isaac, al hijo de la promesa. Antes ya había tenido a Ismael, pero el hijo de la promesa vino a los 99. Bueno, Jacob empezó a crecer y ya tenía casi 80, pero su papá sí había tenido ya los 40 y pico. Pero Dios sabe en quién va a poner la bendición para multiplicarse. ¿Y eso viene desde la creación? ¿O es que usted cree que cuando Dios creó y iba creando, solamente fue cuando vino el hombre que vio que era imagen y semejanza suya, que dijo, en este voy a colocar la bendición de la multiplicación? ¿A quién fue el que le dijo? Le dijo a las plantas le dijo, den fruto, claro que sí, pero a esto le dijo, fructificad y multiplicaos y gobierne. Al hombre, a ti. Así que asume el llamado, asume lo que Dios tiene, porque Dios quiere, amado, que en este tiempo usted lleve fruto, no que se quede allí solamente. A veces llega el tiempo que muchas predicaciones o buscan la manera de que la gente sea ganada por medio de doctrina. Dios quiere que la predicación del verdadero evangelio, de la palabra de Dios, sea la que ministre tu vida y sea la que te traiga convencimiento. Yo no te vengo a motivar, yo te vengo a retar. Yo quiero que esta palabra se te grabe y busque crecer y multiplicarte. No que seas uno que solamente quiere ser un espectador. Dios te quiere al frente, en el campo de la batalla. Imagínate, hoy día hay algunos servidores, pero imagínate que esta parte se llene al frente de puros servidores. ¿Tú crees que si Dios va a dejar ese espacio vacío? Dios lo va a llenar. Dios lo va a llenar. Tienes que ser transformado. Tienes que ser transformado. Lo segundo es que tú tienes que creer en ese Dios omnipotente. Debes creer. La palabra omnipotente es Shaddai y es el Dios todopoderoso. Es el Dios que le ordenó a Jacob, crece y multiplícate. Pero él le había dado esa palabra a Isaac y Isaac se quedó con sus dos. Pero Jacob sí asumió el llamado de crecer y multiplicarse. Así que él estaba siendo ordenado por el Dios Todopoderoso para que asumiera el tamaño de crecer y de multiplicarse. El que le estaba dando la orden era el Todopoderoso, no era cualquiera que le estaba diciendo. Era el mismo Todopoderoso que le decía, ve y multiplícate. Ese mismo fue el que Jesús tomó. Por eso Jesús decía, no hay nada imposible para mi Señor que Él no pueda hacer. Él todo lo imposible lo hace posible. Porque Él sabía que contaba con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso, con el Dios omnipotente. Y ese es el mismo que hoy día sana
Ese es el mismo que hoy da prosperidad. Hoy es el mismo que bendice. Y eso no es malo, es excelente. Pero la instrucción es que crezcas y te multipliques. No que te quedes estancado. Que tu iglesia sea del esfuerzo de algunos, cuando puede ser también tu esfuerzo. Dios tiene para nosotros el poder, y Él nos da el poder y la autoridad para ir y buscar a aquel que está perdido, para ir y llevar palabra a aquel que no le conoce, para que la gente sea tocada, sea transformada y empiece a creer en el Dios omnipotente. Y a partir de ese tiempo tendrán también la bendición de Dios para crecer y multiplicarse. Pero usted tiene que creer. Dios entrega la autoridad y será entregado a esta casa, y esta casa está levantando siervos. Pero usted tiene que conocer que esa visión es una visión de Dios para esta casa desde hace tiempo. No es desde ahora. Solamente que hoy tú digas, yo asumo y tomo esa palabra, pero la tomo y espero ser una herramienta en las manos de Dios, que toque vida, que transforme vida a través de la palabra del Señor. No es de tu palabra, no eres tú el que va a hacer crecer la iglesia, es el Señor a través de la palabra que pondrá en ti. Amén. Ese Dios es un Dios de la abundancia y es un Dios de la multiplicación. Pero a veces la gente quiere venir para que Dios les multiplique solamente el beneficio de los bolsillos. Déjame decirte que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites vendrá por añadidura. No es por el otro. Ese buen Dios al que te da hoy la palabra para que crezcas y multiplica, es un Dios de la abundancia y la multiplicación. Es un Dios que quiere que tú hoy día seas saciado. Y para eso Dios no va a buscar los especialistas, un nuevo teólogo, uno que se acaba de graduar cum laude en alguno de los institutos bíblicos. No, Dios va a usar de lo que aquí tiene para multiplicar. Porque cuando vio el pan y los peces, y eran más de 5,000, quizás 16 o 20,000 personas. Así que Dios puede levantar aquí siervos que tengan una iglesia mucha más grande que la del pastor, que la del apóstol. Y el apóstol, ¿qué va a decir? Gracias, Señor, por permitirme levantar uno que tiene fruto de 4,000, de 10,000%. Todos los amigos del Señor. No puede haber egoísmo. Lo que tiene que haber es crecimiento y multiplicación. Dios quiere bendecirte, pero para ello tú tienes que estar allí. La palabra dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi Dios. Amados, si esa palabra Dios la dio en el pasado, Dios la da hoy y la va a dar en el futuro, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Créele al Señor. Él le prometió a Abraham que se iba a multiplicar, que iba a haber descendencia. Y cuando la visión estaba acá, que decía una visión a las naciones, yo le decía: pastor, esa palabra es profunda y hay un gran reto en ella. ¿Tú la asumes? Me dice: yo lo asumo. Y por eso ustedes lo han visto activo. Y está activo. Porque el que le crea al Señor, también le es contado por justicia. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Yo creo, amado, que la gran bendición de Dios es para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted vaya a buscar las almas que están perdidas. Dios quiere que usted vaya a buscar las que están descarriadas.
esa peliquebrada que nadie quiere, esa complicada, búsquela y cámbiala para el reino de Dios. No deje que una alma se pierda. Salomón escribió en el Proverbio 12:30: el que gana almas es sabio. Bendito es el Señor. Pero también dijo que el que no sabe ganar almas para Cristo no posee la sabiduría necesaria ni ha sido instruido para justicia. Porque eso fue lo que dijo Pablo. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad. Hay que ser instruido. Dios quiere que usted cada año busque a muchos para que sean salvos. Amados, en un lugar donde hay un predicador profesional, aquel que solamente lo hace por dinero, por el sueldo, déjame decirte que tendrá una congregación de espectadores. Es lamentable. Y por eso te digo que pases de ser un espectador para ser un servidor. Porque aquí no hay uno que es profesional, sino que hay uno que recibió un llamado y que está peleando la buena batalla. Y eso era lo que nos enseñaba a nosotros la iglesia primitiva. Esa iglesia creció y se multiplicó, pero creció y se multiplicó porque buscó siempre agradar al Señor. Y en el momento que fue perseguida, en el momento que fue esparcida, ellos no se quedaron como aquellos pobrecitos que salieron huyendo, sino que donde iban, todos los siervos sembraban palabra. ¿Cuál palabra? La que habían recibido. Dios te está llamando a eso, a que seas uno para bendecir. No te ocurra como la parábola de los 3 siervos, de aquel que le dijo: toma lo que es tuyo. Porque la palabra dice que aunque la persona le pueda decir: he guardado mi alma, no he caído, no he sido adúltero, aquí tienes lo que es tuyo, lo que tú me diste. Dice que el Señor lo colocó como un siervo inútil, como aquellos que nunca habían recibido su palabra. Dios te está llamando a que dé fruto. Dios te está llamando a aquel que está conectado a la vida verdadera. Pegado a mí llevaréis mucho fruto, dice el Señor. Amado, reciba la palabra, porque la palabra del Señor dice que el que está conectado a Él es aquel que va a llevar fruto, pero en cantidad. Llevará mucho fruto. No dice que llevará algún fruto, llevará mucho fruto. Pero para ello a veces hay que renunciar a la comodidad, renunciar quizás a aquello que te saca de tu zona de confort. Porque déjame decirte que el que deja de ser despertador para empezar a ser servidor, ya tiene que empezar a recibir los golpes. ¿Sabe de quién? De sus propios hermanos. Pregúntale a un servidor si has recibido maltrato. ¿Hay algún servidor aquí? Amén. ¿Hay algún servidor que ha recibido maltrato? Levante la mano, no tenga miedo. Todos. Si a nosotros nos vieran y nos quitáramos la ropa y mostráramos las marcas, verían que algunos tendrían algunas heridas profundas. Y justamente dice que la herida más profunda no viene por el lobo, la herida más profunda viene por las mismas ovejas. Así que necesitamos entenderlo, amado. A veces hay que aprender a negarse a uno mismo y tomar esa cruz del Señor para poder servirle. Pero déjame decirte, no somos los únicos. Moisés dejó su comodidad como príncipe para ir a servir a un pueblo ingrato. ¿O no? Rebelde y contumaz. Pero él decidió estar allí. Rehusó llamarse el hijo
del hermano de Faraón para venir a ser aquel que sirve. Yo creo que tiene una gran riqueza para cada uno de nosotros, para cada persona. Dios quiere que usted sea aquel que, aunque siembra con lágrimas, va a recoger con regocijo, porque va a recoger cosecha y cosecha para bendición. Yo creo que esta casa se va a multiplicar. Ya es el tiempo de crecer. Abrirán nuevas obras en estos 4 puntos cardinales, no los quintos, sino los 4 puntos cardinales, y fuera de esta frontera. Dios lo va a hacer. Porque lo que sembraste con lágrimas, dice el Señor, amado pastor, lo que sembraste con lágrimas, y yo lo sé, vas a seguir andando y dándole gracias a Dios, porque vas a venir con regocijo, trayendo gavillas para alimentar a tu pueblo. Dios lo bendiga. El que sufre con él, ¿sabe qué? Se va a levantar con él. Y va a triunfar. Y va a ser de bendición. Porque el que está en los pies del Salvador es aquel que rescata alma. Dios ha entregado una bendición para esta casa. Así que nos toca a nosotros. Te toca a ti, me toca a mí, nos toca a cada uno de nosotros. Ser uno que se levanta y le da gracias a Dios, porque tenemos un dador alegre que también bendice a aquellos que entregan su vida. No es el tiempo de que te cobardes, es el tiempo que levantas, y Dios dará la victoria sobre esta casa, porque dice la palabra, hay quienes reparten y les han añadido más, y quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso aún es para la casa. Para muchos, de repente dicen, locura has hecho. Levantar pastores es levantar competencia. Locura has hecho. Pero hay aquel que entrega, porque Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Iglesia, es el tiempo de ver la multiplicación de Dios. Es el tiempo de ver cómo esta obra se crece. Es el tiempo de que cuando tú crees eso, tu campo se va a multiplicar. Y ese campo dará origen a nuevos campos. Y llegará el tiempo que no va a poder contener tanta gente, que empezará a ser una hija de esta casa. Pero lo tienes que creer. Y para eso tienes que dejar de ser espectador, para ser servidor, para que te levantes como pastor, porque Dios quiere que pastorees, no que estés detrás como oveja. Dios quiere que estés al frente. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere al frente. Dios no te quiere rumiando el pasto. Dios te quiere dirigiendo ovejas. Así que Dios tiene algo preparado. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Dios, cuando vio a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y le dijo, esta vara. Y le dijo, échalo en tierra. Y Dios cambió la forma. Es necesario que entiendas que a veces eso que tú tienes vaya a tierra para que sea usado y transformado por Dios. Al principio te dije, debes ser transformado y debes creer. No va a haber multiplicación si no aceptas la transformación de Dios y si no crees en el Dios omnipotente. Dios le ha dicho a esta casa que es el tiempo de crecer y es el tiempo de multiplicarse, y yo lo creo. Ahora, ¿hay gente aquí que cree eso para esta casa? ¿Usted lo cree? Ponte de pie, mi amado pastor, apóstol. Pónganse de pie los pastores de esta casa. Yo quisiera que los pastores se vengan aquí al frente.
Tú también, Carmen, porque eres también parte, armando esta casa. Miren a estos pastores. Estos pastores han estado aquí al frente, guiándole, usados por el Señor para guiarle.